Pasaron 4 años después de la derrota de Majin Buu, y Bills despierta después de haber soñado con un Saiyajin que había obtenido el poder de los dioses, algo que el pez oráculo confirmaría. En busca de este, Bills destruiría muchos planetas, y cuando se enteraría de que el Saiyajin que derrotó a Freezer estaba en el planeta del Gran Kaiosama, decidiría ir hacia allí, teniendo una breve pelea con Goku. El nivel de poder de Bills estaría en otro nivel, ya que es el dios de la destrucción. El poder de Goku en estado base sería de unas 50 millones de unidades, en Super Saiyajin de unas 2500 millones de unidades, en Super Saiyajin fase 2 de unas 5000 millones, y en su fase 3, cuatriplicando su poder, sería de unas 10.000 millones. Y aún así no sería real para el mismo. Bills, decepcionado, decide ir a la Tierra para ver si el Super Saiyajin Dios se encontraba ahí. Y por casualidad, Bulma estaría festejando su cumpleaños. Y como al dios y al ángel le gustó tanto su comida, los acompañarían en la fiesta. Mientras tanto, Vegeta, como sabía lo fuerte que era, haría todo lo posible para que Bills no se enojara. Pero esto no serviría de mucho, ya que Majin Buu se comería todos los pudines, haciendo enfurecer al poderosísimo gato, por lo que los guerreros Z irían contra él, pero ninguno sería rival. El nivel de poder de Vegeta sería similar al de Goku en fase 2. Gohan sería actualmente el guerrero más fuerte, y a pesar de que no estuvo entrenando, se mantuvo en forma, y le calculó unas 40.000 millones de unidades de poder, en el escalón místico. Piccolo estaría en el tope del rango legendario, estando entre medio de las 1400 millones y 1300 millones de unidades de poder. Número 18 estaría en el medio del rango legendario, superando villanos como Freezer, y los guerreros Z originales todos estarían en un poder de soldado, siendo el más fuerte Tenzin Han y el más débil Yamcha. El poder de Majin Buu sería un poco superior al de Goku y Vegeta en su fase 2. Tiene ese poder ya que gran parte de su magia y energía se la llevó el Buu maligno. También estarían Goten y Trunks, que en su Super Saiyajin superarían el poder base de sus padres, y al fusionarse y estando en fase 3 tendrían un poder de 34.500 millones de unidades. Y a pesar de estar peleando todos al mismo tiempo y todos con un gran poder, no lograron darle ni un golpe al dios de la destrucción. Una vez todos derrotados, Bulma se acercaría a Bills, regañándolo, pero a este no le importarían sus palabras, dándole un fuerte golpe en la cara, haciendo enfurecer a Vegeta, y al desatar tal furia, Vegeta por unos momentos fue el mortal más fuerte, superando a Gohan, y aún así no fue capaz de hacerle daño con sus golpes. Mientras tanto, los Supremos Kaioshin están vigilando a Champa, que también sería un dios de la destrucción y sería hermano de Bills, que estaba buscando las super esferas del dragón. Hibito-Shin, al creer que son las esferas de Namek, iría hacia ese planeta para protegerlas. Y como nunca apareció el dios, decidió usar las esferas para separarse. Después de ese suceso, llegaría Goku a la Tierra, y decían invocar a Shenlong para saber si este sabía algo sobre el Super Saiyajin Dios. Para hacer el ritual necesitaban 6 Saiyajins, entonces como eran 5, pensaron que no iban a poder hacerlo, pero Videl revelaría que estaba embarazada de Gohan. Dieron inicio al ritual, y el espíritu de Yamoshi le dio mucho poder divino a Goku, transformándose en el Super Saiyajin Dios. En este punto el nivel de Goku había superado el pequeño poder que estaba usando Bills. El poder de Goku era de unas 25 billones de unidades, y sí, puede ser un poco exagerado, pero por lo menos con esta transformación debe superar a Vegeta fase 3. Para mí esto también era absurdo, y pensaba que el multiplicador eran unas 10.000 veces el estado base, pero a base de una teoría de Sengai Z, la cual decía que había una posibilidad de que Goku solamente fue así de fuerte esa vez, y las siguientes veces que se transformara en esa fase no tendría el mismo multiplicador. Próximamente voy a hablar sobre una teoría que tengo. Bueno, ya que Goku había aumentado sus poderes, Bills también lo haría. No llega a su máximo poder, pero aún así es muy fuerte. Durante la pelea, en la cual perdería Goku, Bills se aburriría decidiendo lanzar un fuerte ataque hacia la Tierra con la intención de destruirla. Pero Goku le diría que aún no había usado todo su poder del Super Saiyajin Dios, regenerando sus heridas y elevando aún más su poder, aumentando alrededor de 10 veces su poder, llegando a unas 250 billones de unidades de poder, repeliendo la esfera de energía con un Kamehameha.
En el anime y la película esto sería un poco distinto, mi opinión se ve mucho mejor. Goku se le acaba el tiempo de la transformación, pero seguiría con el mismo poder ya que había absorbido el poder del Super Saiyajin Dios. Y cuando llegó el momento del super ataque de Bills, Goku vuelve a activar la transformación pero con más poder. Al ver esto Bills lo perdonaría a Goku y decide no destruir la Tierra, y Whis le cuenta que hay más dioses como Bills, algo que en su momento generaría muchas teorías. Y para los que quieran saber cuál es el nivel de poder de Vegito, el nivel de poder de Vegeta en su estado base es de unas 50.000 millones de unidades de poder, y en Super Saiyajin 3 de unas 20 billones. Como pueden ver, el poder de Goku en Super Saiyajin Dios es un poco superior, ya que era de 25 billones. ¿Y por qué tiene tanto poder Vegito? Muchos dicen que el poder de Vegito es la suma del poder de Goku fase 3 con la de Vegeta fase 2, y no, porque las transformaciones agarran el poder máximo de cada uno, o sea, agarrarían el poder de Goku y Vegeta en la fase del Super Saiyajin Danzan Dankai, que es la transformación musculosa, que como sabemos el multiplicador es de 10 al Super Saiyajin, o sea que su poder en esa fase sería de 25.000 millones de unidades, y al sumar los dos números da 50.000 millones, dando el estado base de Vegeta. Y bueno, estos serían los niveles de poder más importante de esta saga. Puse muchos Goku Super Saiyajin Dios para que vean la diferencia de poder. Y para los que se pregunten por qué coloqué a Yamcha como el más débil de todos, lo coloqué como el guerrero Z más débil de todos, aunque tenga más unidades de poder que Roshi, porque Roshi le ganaría por la experiencia que tiene, y en Dragon Ball Super, en el torneo del poder, veríamos el gran poder que tiene Roshi, que yo diría que hasta supera a Krillin. No sé si a Yamcha, pero a Krillin sí. Gente, recuerden que también voy a estar subiendo próximamente los niveles de poder de la saga de Momoshiki y de Boruto, que sería la parte 2 de los niveles de poder de Boruto. También próximamente voy a estar subiendo videos explicando las transformaciones de Dragon Ball y diciendo sus multiplicadores para que entiendan cuánto multiplica el Super Saiyajin Dios. Bueno, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y bye bye.